Esto es Emprendiendo Jalisco. Emprendiendo Jalisco. Un programa especializado ideal para todos los empresarios y emprendedores. Conducido por el licenciado Sergio Carrillo. Sé parte de nuestro programa, donde el micrófono es para todos aquellos que quieran expresar el sentir de cómo viven nuestros empresarios. Este es un programa patrocinado por la Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara y Alfa S Seguridad Privada. ¡Comenzamos! Buen día, espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Su servidor Sergio Carrillo en su programa Emprendiendo Jalisco, donde tenemos a los más importantes empresarios y emprendedores del país, así como los principales actores en temas empresariales. Como platicamos hace unos meses, terminamos nuestra primera temporada donde tuvimos grandes invitados, excelentes empresarios, deportistas y artistas que nos compartieron su historia de vida y cómo llegaron a convertir sus talentos en negocio. Pero todo siempre tiene que mejorar. Por eso, en esta segunda temporada tenemos a nuestra nueva coconductora, Citlali Flores, que les quiero presumir, y aparte de tener su amistad, es una mujer que admiro muchísimo, con muchísimo talento. Es toda una navaja suiza del mundo empresarial. Tiene licenciatura en economía, tiene una maestría en mercadotecnia y también tiene un doctorado en ciencias aplicadas a las inversiones. Obviamente este perfil nos viene a enriquecer, pero también aparte es docente de la Universidad de Guadalajara, también es docente en el ITESO, es catedrática en otras universidades, tiene mucha experiencia en el mundo de la inversión inmobiliaria, también hace repostería y todo lo demás que nos podamos imaginar. Eso es lo único que no me sale bien. No, sí sabe cocinar muy bien. Y muchas gracias, qué lindas palabras, Sergio. Obviamente siempre es importante poder enriquecer este tipo de programas. Personas con tu perfil. Citlali, de verdad te agradezco que pertenezcas a nuestro equipo en conducción, también a la producción. Muchas gracias por esta oportunidad de poder trabajar contigo hombro a hombro y poder juntos sacar temas tan importantes. Sergio, extraordinarias palabras. La verdad es que me siento muy orgullosa de que reconozcas todo esto que ha costado tanto trabajo y que al final de cuentas ahora lo pongo a su disposición, porque la intención es que ayudemos a más personas y más empresarios que están ahí. Me encanta integrarme a este equipo, además de que Sergio me hizo mi introducción, faltaría que yo le hiciera la introducción a Sergio, pero ya es gente tan conocida y querida por ustedes, que por supuesto ya sabemos no solamente el nivel de conocimiento, de dominio y de experiencia, sino la calidad humana. Y pues bueno, yo orgullosa de estar aquí en tu equipo, Sergio, orgullosa de integrarme en 3, 2, 1 y ya estar aquí. Muchísimas gracias. Visibilizar las cosas y toda esta información que existe alrededor del mundo empresarial, creo que hoy es una obligación que tenemos nosotros y la compartimos, que es la lucha también de todo esto que mucha gente habla o comenta desde un ángulo de irresponsabilidad. Y me refiero a responsabilidad desde que no la han vivido o experimentado. Hay gente lucrando con información presuntamente para fortalecer un proceso de emprendimiento o ayudar a un empresario o mejorar un negocio sin los carnets o las habilidades necesarias, y por eso es muy importante que estés ahí con nosotros. El tema de hoy, vamos a empezar por una pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es un emprendedor? ¿Es una obligación emprender? ¿Realmente es algo que tenemos que hacer todos o no? ¿Y cuál sería la manera correcta de generar un emprendimiento? Y si es fácil o no también. Es correcto, es correcto. Yo creo que hemos vivido en una utopía de alguna forma, porque la empresa se ve como algo que es un cuento de hadas, pero que es lograble a partir de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y la realidad es que, claro, o sea, el ser un emprendedor requiere de mucho sacrificio. Sin embargo, sí hay mucha investigación y sobre todo hay muchas evidencias y hay cosas que nosotros podemos ayudar a poner a su disposición para que otras personas se les facilite un poco más el trabajo. Ahora, el rol del emprendedor, o sea, el rol tal cual del emprendedor, que el otro día estamos platicando, ¿no? Un innovador y un emprendedor. Claro. ¿Cuál es este rol que tienen? Bueno, es un rol no solamente como un parteaguas para la sociedad, para generar trabajo, no, también tiene un rol interno de control, de disciplina, de motivación, de automotivación, de muchas cosas, que es precisamente de lo que vamos a platicar el día de hoy. Eso es un concepto muy importante y quiero rescatarlo. Creo que tanto el que no es a fuerza como que es muy complejo, pero también a mí hay algo que a mí me impacta muchísimo, es el que hay gente que te da consejos de cómo hacer un negocio, pero realmente para poder hacer un negocio ocupa ser una persona que tenga la capacidad de hacer un negocio. Entonces eso impacta durísimo. Hablo con amigos, socios y algunas personas muy cercanas donde entender este concepto donde no todos podemos hacerlo, no es que no tengamos la capacidad,
sino que tenemos una formación, una historia, prejuicios, cosas que en otros nos impactan como persona y que al final se van a ver reflejadas en el negocio. Y por eso casi siempre de cada 10 negocios, 8 fracasan. Sí, sí, y todos hemos pasado por ese momento, ¿no? Todos pasamos como emprendedores el momento de, tengo una gran idea, ¿ahora qué voy a hacer con esa gran idea? Luego empiezas a trabajar, empiezas a poner todos tus ahorros y de repente pasas baches, topes, muros, barreras, murallas y también pasas cosas entre éxitos y fracasos que te llevan realmente a moldearte como el verdadero empresario. Yo creo que hay muy pocos empresarios que a la primera se han hecho, se han forjado. Yo creo que esto es como un proceso que lleva tiempo. Digo, tú tienes tu propia experiencia, Serge, y yo también. Entonces creo que es un proceso que conlleva una parte de desarrollo personal y que, bueno, es muy interesante ver cómo, a pesar de tener historias diferentes, hay coincidencia en la parte de cómo se forja un emprendedor, en la parte del desarrollo personal, ¿no? Es lo que estábamos platicando precisamente. Y que yo creo que como todo, en todo lo humano, siempre partimos del miedo. ¿Fracaso yo o fracasa el negocio? Creo que es algo que siempre tenemos mucho miedo de aceptar. Y lo digo a título personal, no sé tú qué opinas, Itlali, Sí. para mí fracasas tú. O sea, no hay ningún negocio que fracase, fracasas tú. Ya sea que de origen estuvo mal planteado, no tuviste la capacidad del capital necesario, no recibiste la ayuda necesaria, no supiste buscar ayuda necesaria. Entonces, esta idea de vincularte realmente al resultado, creo que mucho nos da miedo de inicio, que es Es saber correcto. que un negocio que no da frutos o que fracasa, al final está ligado a quiénes somos y también fracasamos. Y es correcto, porque estamos de acuerdo que el riesgo siempre existe. De hecho, el riesgo está implícito desde que te levantas y te paras de la cama, o si no es que antes, hay un riesgo enorme, ¿no? De cualquier cosa, de resbalarnos, de caernos, de que nos caiga un rayo, de cualquier cosa. Entonces, el riesgo está implícito. Y en realidad, el darnos cuenta de que ese riesgo siempre va a estar ahí, a lo mejor genera un poquito más de tranquilidad en el emprendedor que dice, el no ya lo tengo, voy por el sí, ¿verdad? Que sí funciona, pero sí me regreso otra vez a lo mismo. Para llegar a ese nivel de capacidad, tú como persona, de poder tener esa mentalidad clara de el no ya lo tengo, voy por el sí, implica toda una construcción interna muy difícil y que hoy creo que impacta muchísimo a los jóvenes que tienen muchas ganas de emprender. Digo, este es un tema Sí, escabroso porque sí. asociamos a la juventud con el emprendimiento cuando yo diría que un emprendimiento debería empezar aproximadamente a los 30 años, sí, por tu proceso formativo en el mundo laboral incluso o empresarial a través de otras personas. Entonces, cuando decimos el no, ya lo tengo, voy por el sí, ya es una persona que ya está formada en muchos aspectos desde parte interna y que no es fácil, ¿no? Sí, y que al final, bueno, no podemos generalizar. Hay jóvenes que la han hecho muy bien, ¿no? Les ha funcionado súper bien. Hay muchos jóvenes incluso que ahorita están metidos en la tecnología, en la robótica y en ciencias que a lo mejor les ha ido extraordinariamente bien como emprendedores. Pero sí es verdad algo que comentas, la madurez emocional es algo de lo que, al menos a los jóvenes en México, a los jóvenes mexicanos, les ha afectado muchísimo. No, tienen, por ejemplo, 1 o 2 emprendimientos, no les funciona, o tienen 2, 3 baches, y al final desisten. Y prefieren desistir, irse a trabajar a lo mejor como asalariado en alguna otra empresa, lo cual es muy válido, digo. Sin embargo, creo que ese es uno de los principales problemas en cuanto a los emprendedores en México. En otros lados, digo, me ha tocado ver personas en Estados Unidos, no sé, en Europa, ¿no? A lo mejor jóvenes que tienen menos miedo a fracasar. Entonces, bueno, el miedo al fracaso, que es precisamente lo que comentas, creo que en México sí está muy arraigado, o sea, está muy metido, de tal forma que a los jóvenes, a pesar, digo, independientemente de que no tienen la madurez emocional, se les complica por el miedo que tienen. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a muchas cosas. Está muy arraigado también en toda la cultura latina. Vas a poner un negocio y todo el mundo te dice no lo hagas, es muy peligroso, mira, vas a acabar mal, busca otra cosa, mejor busca un empleo. Entonces, luchamos contra muchas cosas en este mundo latino en el tema de la creación de un negocio, una idea de negocio, que también lo hace más difícil. Pero también sí quiero resaltar algo que estabas comentando, ¿no? Hay jóvenes que están haciendo proyectos talentosos para hacer un emprendimiento, pero también esos jóvenes tienen muchas veces a alguien atrás Sí. que lo está impulsando, ya sea con una idea o incluso con un capital. Y es donde empezamos a bifurcar ese tema del emprendimiento entre, bueno, qué tan sencillo es
alguien que su familia le presta un capital X para poner un negocio, a quien tiene que incluso pedir un préstamo y al mes tienes que pagar la primera mensualidad del préstamo. Puede que el negocio, por lógica, no prospere en los primeros meses, hasta el año a lo mejor te dé para incluso pagar el puro préstamo. Y también eso genera mucho temor. No tenemos esta base. Sí. De lo que más me ha dejado marcada estos en la docencia y en la parte práctica, digo, ayudando a varios emprendimientos nuevos, es la parte de darme cuenta que hay grandes ideas con poco capital y hay mucho capital que a veces no tiene buenas ideas para canalizarlo, ¿no? Definitivamente me ha tocado ver gente extraordinaria que ha logrado conjugar el saber cómo fondear una buena idea, ¿no? Que a lo mejor esto es algo que no se comenta tanto, pero yo siento que es una gran habilidad de los emprendedores, el saber buscar fondeo para sus ideas, ¿no? Muchas veces un emprendedor tiene una idea extraordinaria, a lo mejor tiene hasta una medición de mercado que dice, sí, o sea, esto tiene una capacidad enorme, sin embargo, no tiene el capital para empezar, que es regularmente una de las cuestiones más comunes, ¿no? Tienes una buena idea, tienes un mercado, tienes algo, pero no tienes el capital para empezar. Y ellos saben cómo llegar a conectar con aquellos fondeadores, con aquel venture capital, inversionistas, lo que tú quieras, para convencerlos de que su idea es una idea válida, que va a generar rendimiento, que va a generar utilidad, y logran sobreponerse a ese reto. Como ves, para mí es una de las principales características, el saber buscar fondeo. Sí lo es, pero también ya es algo muy adelantado. Te quiero compartir algo y quiero ser muy honesto, creo que es parte también de esta idea de poder tener un programa donde empecemos por nosotros, por compartir la realidad de nuestros propios emprendimientos. Y es que me da hasta pena, ¿verdad? Pero te lo platico. Me dio muchísimo miedo emprender y nunca lo pude hacer por miedo. ¿Por qué? Si el riesgo del capital era altísimo, el no saber si va a funcionar o no era altísimo, entonces lo digo abiertamente, fui una persona en esa área dominada por el miedo y lo dejé olvidar. Conozco una persona que se convirtió después en mi inversionista y a mí es algo que siempre de alguna manera me duele porque refleja algo que a veces yo creo que nos pasa a muchos, es que no podemos ver nuestras propias capacidades reales en nosotros mismos y que una tercera persona te diga, tienes un talento para poder hacer un negocio, creo que es algo muy bonito. En el caso me pasó a mí, o también sé que le pasa a otra gente, personas que ya descartamos el tema de negocio, pero alguien te descubre como una persona talentosa y capaz y te aporta el capital. Así empecé yo, con capital externo. Y una persona que a mí se convirtió en mi socio. Pero realmente fue la única manera en la que yo pude empezar un emprendimiento, fue borrando esta parte de miedo de arriesgar capital o dinero propio y utilizando el de alguien más para poder hacerlo. No todo el mundo tiene esa suerte de que llegue alguien y te diga, tienes una habilidad para hacer un negocio, hazlo, aquí está el capital. Por eso yo soy muy celoso cuando platicamos con gente de que el emprendimiento es muy sencillo, mira, vence el miedo, ve y saca un préstamo y anímate. Y ves muchos influencers que te hablan de negocios y te la pintan muy fácil, pero cuando tu capital representa todo lo que puedes tener en tu vida en ese momento y te quedarías sin nada por el riesgo de emprender, creo que es algo muy difícil. Y a veces el riesgo de perder el capital del otro, ¿no? Que incluso perder el capital de tu amigo, perder el capital de tu familia, que confió en ti para que tú hagas tu emprendimiento. Claro, yo siento que es un miedo súper válido, que es un miedo muy válido y que al final siempre va a estar ahí. Yo creo que las empresas incluso se conforman de gente que confía en ti, inversionistas, banco, dinero institucional, fondos de gobierno, pero al final de cuentas, el lograr planear y organizar, que yo creo que me estaría brincando a la forma de reducir el miedo, desde mi percepción, sería la forma de poder reducir el riesgo y el miedo, sobre todo, a perder el capital, es generar una mayor planeación. En la parte de planeación y organización, siento que los emprendedores es como uno de los talones de Aquiles, porque nos vamos, y me incluyo, yo también estuve en ese punto, en el punto donde esto va a funcionar porque tengo la corazonada de que esto va a funcionar. Y a la hora de la hora, tómala. No tuviste los resultados que esperabas o no rentabilizaste en el tiempo que esperabas. Ahora, si hubiese tenido en ese momento un modelo de negocios, una planeación, un cronograma, un plan de negocio, hubiera estado mucho mejor estructurado. Probablemente, Sergio, a lo mejor en ese momento no hubiera estado en una condición tan apretada, ¿no? Con mis primeros emprendimientos. Y bueno, ya después, con la madurez que habíamos comentado, que estoy totalmente de acuerdo, siento que la madurez te hace sobreponerte a esto y te hace decir, bueno, ok, en esto fallé,
aprendí. Lo voy a volver a intentar aprendiendo esto y ahora haciendo las cosas de manera más estructurada. En ese aspecto creo que otra de las habilidades de los emprendedores sería el lograr establecer un orden, una estructura, una planeación y tener esta humildad para acercarse a las personas que te puedan ayudar también. Y ningún emprendedor ni ninguna empresa se hace sola. Aquí yo creo que para empezar realmente a que sea esta información útil para la gente, no tenemos que dejar escapar ciertos puntos. Este último, por favor, me lo recuerdas, creo que Sí, es claro. vital. Y me regreso a la habilidad de conseguir fondeo. Claro. Al final, la gente ocupa cosas tangibles, ¿no? Ahorita te doy yo mi opinión de Sí. lo que he visto y me comparto la tuya para que tengan una doble vista. ¿Cómo conseguir fondeo de un emprendedor? Determinantemente es tu círculo personal. Si estás en un círculo realmente donde todos están en un mismo punto económico, no tiene lógica, nadie podrá conseguir el fondeo de algún otro porque todos están en las mismas condiciones. Lo que yo he visto hoy como una funcionalidad para conseguir el fondeo es cambiar tu círculo de amistades, cambiar tu círculo donde convives, buscar nuevos círculos, lugares diferentes. Puede muchas veces funcionar incluso en una universidad. Digo, yo no soy muy fan de la universidad como un proceso formativo para generar negocios o economía, pero sí el proceso formativo de una universidad, de encontrar gente con una mentalidad diferente, te ayuda mucho. Entonces, este tema de cambiar realmente tus círculos e irlos elevando un poco más, al final es algo muy natural. El ser humano solamente puede compartir lo que tiene. Correcto. Tu familia va a compartir lo que tiene, tus amigos lo que tienen, entonces cambiando este círculo va a pasar exactamente lo mismo. La gente va a compartir lo que tiene. Sí, yo creo que la universidad no es mala. También, digo, creo que hay cosas mejorables definitivamente. Sin embargo, yo creo que la universidad incluso logra eso de lo que estamos hablando, te logra conectar con otro círculo de gente que a lo mejor, si bien no es un círculo tan elevado, cuando menos ya es un círculo que está vibrando en lo mismo que tú quieres, ¿no? Que está buscando sus aspiraciones, buscando mejorar. Al final las universidades no son tan malas, digo tan, porque también hay cosas en las que se puede mejorar, vincular más con la empresa, por ejemplo. Sin embargo, a mí, yo de lo que resalto en ese aspecto es la confianza en uno mismo. Que tú puedes estar rodeado de gente y sin embargo seguir dudando de tus propias capacidades. Entonces creo que en el momento correcto, cuando tú ya estás seguro de que puedes hacer las cosas, de que los emprendedores y grandes empresarios son seres humanos igual que tú y que yo y que todo mundo, creo que en ese momento nos volvemos terrenales y humanos y decimos, bueno, tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, entonces vamos a tratar o vamos a intentar de llegar. Vamos a tratar de llegar ahí, ¿no? Pierdes el miedo o te envalentonas, no sé qué será lo primero, empiezas a confiar en ti mismo y eventualmente la gente te rodea. A veces la gente ve gente talentosa e incluso se suma, ¿no? Se llega a sumar. Y en otras ocasiones no, en otras ocasiones sí necesitas depurar el círculo de amistad para rodearte de las personas que te ayuden a propulsarte. Comercial pagado por ITESO. Sí, ándale. Sí, toda la escuela vale la pena. Por ejemplo, en mi proceso universitario, coincido 100% en haber conocido 400 soñadores cuando entré a la universidad, por ejemplo. Me llenó de energía, de ganas, de esta imaginación de que todos íbamos a lograr todo. Pero hoy te digo, de 400 yo creo que nada más 2 han logrado sus objetivos en la universidad. Y a mí aún me duele mucho eso. Mucha gente que estaba ahí soñando, pero sí esta energía de gente soñando se contagia. Creo que sí es muy bonito este proceso universitario. No lo cambiaría por nada mi proceso por la universidad. Las 2 veces que he estado en la universidad, ni las que estuve en el extranjero. O sea, te rodeas de gente que sueña, pero ya en México en específico, cuando ves el resultado de esos sueños aplicados en la realidad, te das cuenta que es el 1 o 2% el que lo logra. Y a mí eso hoy me duele muchísimo. Creo que muchos amigos ver que siguen y regresaron a sus actividades anteriores de la universidad es algo que pega mucho, pero también habla de la parte formativa, ¿no? Y creo que al final sí coincido contigo de que es importante sí pasar por ahí, por contagiarte de tanta gente que está soñando en algo. Sí, y bueno, otro punto que creo que no deberíamos dejar pasar y que ahorita que lo mencionaste por ahí es la experiencia. Cuando ya tienes la oportunidad, ya sea como estudiante o como persona interesada en alguna empresa, el tener experiencia trabajando para otras empresas es maravilloso. Aprendes a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Digo, imagínense todos, ¿no? Trabajando en cualquier empresa, pero desde abajo, donde conoces desde cómo se reparte un producto, cómo se limpia, cómo se hace, cómo se envía la correspondencia, cómo se manda los correos, cómo se lleva la parte operativa, la parte financiera, cómo se lleva la parte directiva. Cuando tú ves las cosas desde la perspectiva de un empleado,
que es distinta obviamente a la de un empresario, también aprendes a empaparte un poquito de cómo se hacen las cosas, que si bien no es lo mismo, yo siento que también eso le falta al joven actual. Los jóvenes que ahorita quieren emprender, a veces no quieren pasar por ese proceso, porque no les gusta tener jefes, porque ellos quieren manejar su propio tiempo, porque no quieren dedicarse 40 horas a la semana, ¿no? A trabajar en una empresa, y porque ya se quieren brincar ese paso. A mi punto de vista, salvo lo que opina Sergio, yo pienso que es muy importante que cualquier emprendedor pase en algún momento formativo por haber sido empleado. Ahí sí coincido, nada más sí quisiera regresarme un poquito porque luego si no, digo, me hace daño. Por ejemplo, también depende de las universidades, ¿eh? Y quiero puntualizar, no mismo estar en la Panamericana, y luego entrar al PAD, por ejemplo, o estar en la Universidad de Guadalajara, o sea, sí hay un cambio en tema de beneficio, en relaciones, estructura, conocimiento, materia, o sea, sí hay una diferencia entre la escuela privada y la pública. Yo obviamente hablo de la pública porque yo soy de la Universidad de Guadalajara, soy orgullosamente egresado de la universidad como abogado, pero sí entiendo que hay una gran diferencia. Entonces, no todas las universidades son iguales. Y eso no me demanden ni nada. Aquí tenemos a mi amiga que me defiende. Y regresando a tu punto, creo que sí es importante el hecho de entender este ego que no sé también de dónde salió. Hace muchos años, yo cuando estaba joven, yo no visualizaba eso de no quiero trabajar para nadie. Quiero ser mi propio jefe, nadie me puede mandar. Quiero ser dueño de mi propia idea, ¿no? Uno iba feliz trabajando por la vida en diferentes empresas, algunas que ya ni existen, en las que trabajé. Y sí creo hoy que es una gran piedra, una loseta en la espalda de los emprendedores, la falta de formación laboral, de ver cómo es la convivencia interna de una empresa, la estructura, la administración, si la empresa es buena, no es buena, si realmente hay un resultado o no. Yo todavía sigo traumado que trabajé en una empresa muy mala en el centro histórico de Guadalajara, que todavía existe. Y no digo No nombres, digo nombres, pero venden tela, hay varias, por eso lo digo. Y realmente muy agresivo el sistema. Entonces sí hay cosas que te impulsan a hacer algo diferente, pero al final Claro. esta idea de no querer trabajar para nadie nunca, creo que es posible para algunos, pero muy, muy, muy poquitos. Y es muy onírico para la mayoría de la gente y te pierdes en eso. Y yo creo que justamente en este punto caemos en cuestiones incluso de ego, de humildad. Y bueno, al final de cuentas, habrá personas que han tenido que trabajar por diferentes situaciones, ¿no? A lo mejor por gusto, otros por necesidad, otros simplemente por la anécdota, pero al final de cuentas, el trabajar para una empresa siempre te va a dejar gran experiencia, una experiencia enorme, extraordinaria. En lo particular, yo creo que de las cosas que más me sirvieron fue darme cuenta cuando estuve trabajando en una empresa, que no voy a decir nombres, pero está por el Mante. Nuestros traumas. Ajá, ¿no? Que llegaba a tratar muy, muy mal al empleado. Y ahí me di cuenta que en algún momento, cuando yo tuviera mi empresa, yo le iba a dar al valor al trabajador o al empleado como un aliado, porque al final de cuentas yo no lo veo como que son piezas reemplazables, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que tiene mucho más valor. Pero bueno, creo que esa parte de la experiencia en los emprendedores es algo súper importante y trabajar en uno mismo, en su humildad, en tratar de servir, también la parte desde el servir, no únicamente el servirse. Como empresario, uno cree que de la noche a la mañana se hace uno millonario. Y bueno, ¿cuántos de los que nos están escuchando, verdad, van a reír y van a decir, sí, claro, no, nadie se hace rico de la noche a la mañana, nadie. Y es importante el darnos cuenta que tenemos que pasar por procesos y que es sacrificado y que es pesado. Una vez escuché a un amigo que decía, yo quiero ser empresario, quiero ser emprendedor. Ya, empresario y emprendedor lo mezclaba y no es lo mismo. Decía, yo quiero ser emprendedor, así lo decía, ¿eh? Yo quiero ser emprendedor porque quiero ganar bien y quiero levantarme a la hora que yo quiera. No, bueno, o sea, la risa, porque para empezar el emprendedor es esclavo de su negocio. Ya en el momento en el que logras que el negocio logre trabajar por sí solo, entonces ya te conviertes en un empresario. Sin embargo, el emprendedor es muy sacrificado, es muy pesado. Y ahí vamos con el punto donde a lo mejor no estamos todos capacitados para tener ese nivel de resistencia. Resistencia a las presiones, a los golpes, a las caídas, a la presión, al estrés, ¿no? A lo mejor no estamos todos preparados para lo mismo. Y este morbo que se ha generado de la riqueza espontánea a través de un negocio, que es lo más falso que puede haber en el mundo. Esta sencillez de hacer dinero y llegar a comprarte un vehículo de un exótico, por ejemplo, prácticamente imposible para el 90% de los empresarios, porque incluso preferías invertir o hacer crecer más tu negocio antes de comprarte un carro de ese tipo.
Entonces, eso ya viene siendo una excentricidad desde un muy poco porcentaje de personas, pero sí dañan muchísimo este imaginario social de lo que es el éxito empresarial, cuando realmente pues, es casi siempre puro trabajo, puro esfuerzo, puro estrés y pura dedicación, y que realmente hace mucho falta que los empresarios de verdad usen estos espacios de comunicación para empezar a combatir toda esta idea del emprendimiento a través de un ejercicio de honestidad de cómo es. Si alguien te platicara hoy, vas a poner un negocio, pero hasta 10 años después vas a ver resultados, casi nadie lo haría. Es correcto. Y hablo, por ejemplo, a título personal, el primer año no facturamos nada, pero puras pérdidas. Simplemente por la pura renta del inmueble y costos de operación, somos números rojos el primer año. El segundo, un año completo de trabajo, hicimos 50,000 pesos de utilidad. Un año completo de trabajo, 50,000 pesos es nada. Con muchísimo trabajo, esfuerzo, obviamente yo no ganaba nada, 50,000 pesos se reinvirtieron en el negocio y hasta el tercer año empezamos a ver resultados con un trabajo de 20 horas al día. Hoy lo veo y sí se ve más sencillo cuando miras hacia atrás, pero porque tú te haces más fuerte. Y hoy dices, mira, sé que lo puedo hacer otra vez, pero la gente que lo está empezando, caes en esta laguna de información donde tú crees que vas a ver resultados y tu planeación, que es lo que decías, de negocio tiene que ser mínimo 3, 4 años. ¿Sabes? Exacto, una proyección financiera realista. Totalmente. Y en cambio, la parte utópica, que es bien este gancho o esta trampa, que es el emprendedor empieza a ganar un poco, o sea, digamos que empieza a ganar un poquito, y a veces se lo gasta. Va a gastar en lo que crea conveniente, porque al final de cuentas era un dinero que cree que ya es de él, cuando en realidad la empresa es tan celosa los primeros años que todo lo tienes que reinvertir. Yo, al igual que tú, los primeros años de mi estudio de baile, no podía, o sea, literal, no podía haber un solo peso de utilidad, porque todo era volverlo a invertir en equipo, en mantenimiento, en construcción, en más cosas. Entonces, realmente, la vida del emprendedor y es complicada, es pesada, sacrificada. Así que sí, efectivamente, no es una utopía, no es un sueño color de rosa, ni tampoco es algo ni tan difícil, ni tampoco tan fácil, ¿no? Tiene sus grados de complejidad. Y bueno, ¿qué opinas tú de la parte de la experiencia con la empresa y que la empresa luego no contrata gente que no tiene experiencia y de esa forma, pues, quizás no se generan emprendedores valientes porque también es difícil para una empresa contratar a alguien que luego no tiene experiencia, ¿no? Como los chavos que van saliendo de la universidad. Ha ido cambiando un poco. Creo que incluso ese tema poco a poco se ha ido diluyendo, este tema de no contratar gente nueva, porque realmente hay mucha oferta laboral. El problema realmente es el alcance de pago a esa oferta laboral. Hay mucha gente que tiene son profesionistas, por ejemplo, y la diferencia entre una persona que hoy trabaja con preparatoria a que trabaja con licenciatura, a lo mejor son 3,000 pesos. Entonces, si tú sopesas 4 años de estudio, más todo lo que tuviste que hacer en prácticas, etcétera, titularte por ganar 3,000, 4,000 pesos más que alguien, entonces creo que el problema viene es cómo estamos creando realmente la oferta laboral para que sea atractiva para la gente que está en el mundo académico, puede ingresar al mundo laboral, para no hacerlo tan agresivo a nivel económico, porque prácticamente el 80% ahorita está contratando, sí, pero para producir. ¿Por qué? Porque también tenemos esta sobresaturación del mundo de la academia, que fue un boom hace 20, 25 años, donde pensábamos todos que íbamos a resolver nuestras vidas estudiando una carrera. Hoy es lo más lejano de la verdad. El servidor que estudió Derecho, antes de salir siempre te dicen, vas a salir tú y otros 7,600 jóvenes en Jalisco, contando escuelas patito, universidades de privilegio. Al final de cuentas te das cuenta de que sales a un mercado laboral también ya sobresaturado en algunas carreras. Entonces, esta parte del pago y todo, entonces, sí, las empresas necesitamos mucha gente muy talentosa, pero nos está costando mucho trabajo también. Este es un tema para otro programa, que es el tema de lo fiscal, la carga fiscal, la nueva política agresiva fiscal que hay, nos ha obligado también a abaratar este tipo de personas. Y al final es un círculo muy vicioso donde se aprieta la empresa busca otro tipo de personas, a lo mejor contratar a lo mejor una persona que se encargue de la administración. Es más fácil encontrar a alguien con prepa, por ejemplo, y tú enseñarle a alguien y quedarte con la de prepa con un sueldo mejor que contratar a un contador, por ejemplo, titulado. ¿Por qué? Pues por el nivel de salario. Y al final, este tema tan volátil de la contabilidad hace que siempre esté creciendo. Entonces, creo que eso está lastimando muchísimo a la juventud, más que en los espacios, en la remunerabilidad de ingresos por su profesión. Ya el si está capacitado o no
a nivel empresa queda como en segundo, sino más bien buscamos pues el ahorro para poder obviamente sobrevivir también todo lo que pasa en una empresa que los que ya la tienen lo entienden de incidencias, problemas, fallas, errores administrativos, demandas, despidos, demandas laborales, todo que es normal en un día a día en una empresa muy grande y tienes que también aceptar, y entonces te cuesta trabajo aceptar a estos jóvenes. De acuerdo. De hecho, me voy a ir un dato que a mí me llamó mucho la atención. La verdad es que me impactó. Cuando vi que en España el 70% de los profesionales son freelance. Y otro dato, precisamente en este artículo, que decía que México regularmente adquiere las mismas prácticas que la madre patria, ¿no? Y dice que al final en México, para los futuros 15 años, va a haber más freelance y menos empresas. Y yo aquí, claro, o sea, obviamente el ojo se me abrió y dije, no es posible que sea tan complejo armar una empresa si al final de cuentas las empresas al final dan trabajo a tantas personas y más cosas, pero hay una realidad, que es lo que tú comentas, ¿no? Hay una realidad que cada vez estamos buscando gente especializada, no gente con el título, ¿no? O sea, Claro. todos vimos el título cuando lo entregaron y cuando lo colgamos. Pero ya la empresa real ya no está buscando, ni siquiera la empresa, los clientes reales afuera, no buscan a alguien que tenga el título, buscan a alguien especializado en X trabajo. Sí, llamémosle sistema, no sé, el que tú quieras, SAP, Compact, lo que tú quieras, buscamos gente especializada, no tanto que tenga el título. Y entonces al final de cuentas, eso para mí abre un parteaguas interesante en la parte de los emprendedores, porque va a haber muchos emprendedores que por X o Y razón armen su equipo y que bueno, y otros que no armen su equipo, y otros que se van a convertir en freelance. ¿Sí? No sé qué tan verdadero pudiera ser eso, no sé qué opinen ustedes, incluso si quisieran anotar por ahí en sus comentarios, si ustedes creen que en México pudiéramos llegar a tener como una cantidad tan exorbitante de freelancers, pero bueno, al final esos son los datos. Hay datos duros que al final pues, todo tiende a evolucionar en un sentido y te van llevando de alguna manera, ya sea más lento o más rápido, a ese punto. Y no quería dejar pasar, ahorita estaba pensando, estaba acá alucinando, ¿no? Con el tema del emprendimiento. Y es que tú puedes tener una idea muy buena con lo que empezamos. Una excelente idea de emprendimiento. Puedes tener todas las ganas, capital, fondeado, amigos, familia, el banco, lo que tú quieras, el valor de poder hacer esta idea. Pero algo que yo creo que nadie está hablando tal cual en ese tema y ahorita se me vino a la mente es si tu emprendimiento tendría la capacidad de soportar existir. Uf. ¿Por qué? Porque una cosa es eso, otra cosa es la inseguridad. Por ejemplo, pones tu negocio y a lo mejor en 2 meses alguien se mete a tu negocio en la noche y roba todo tu producto. Tu negocio tiene la capacidad de soportar eso. 2, tema recaudatorio, tiene la capacidad de soportarlo. Por ejemplo, negocios que necesitan permisos especiales como el de nosotros, tiene la capacidad de solventar 50,000 pesos al año nada más en un refrendo de un permiso que no deberían de cobrarte porque tú ya acreditaste todavía de compas y dices, te voy a pagar al gobierno federal tantito, pues para que hagan dinerito, pero te cobran cada año. Entonces tu negocio solamente tiene que soportar todo su gasto, su administración, la renta, agua, luz, teléfono, internet. Entonces, volvemos a caer al tema de la administración y esta parte de planeación, donde creo que muchos estamos en esta parte muy volátil, donde tenemos el negocio como que es vender un producto en 10 pesos, a ti te costó 5 y te ganas 5. Pero esos 5, ya que entras a la realidad, muchos negocios no lo pueden soportar. Junto con todo lo demás, y donde empieza a hacerse no imposible, pero sí muy... No, Sergio, me pasó, de hecho digo, ahorita que lo comentamos, a mí me pasó que de mis primeros emprendimientos era un restaurante y el restaurante iba impresionantemente bien, ¿eh? Tenía muy buena velocidad, ya había contratado a 3 personas más, teníamos entregado a domicilio, todo iba extraordinariamente bien, todo. Hasta que llegaron un día, digo, unos amantes de lo ajeno, robaron todo y de hecho dejaron únicamente un billete de 20 pesos, si alguien se familiariza con eso. Dejaron un billete de 20 pesos y decía una notita, tú que te levantas y nosotros que te volvemos a tu. Y al final, déjenme decirles, sí me volví a levantar. No fue fácil, no fue sencillo, porque de hecho, en ese momento, cuando a mí me pasó esto, yo sentí que el mundo se me venía abajo. Porque de hecho, el dinero que yo tenía para el restaurante era un dinero fondo, era un dinero que debía. Entonces, tenía una deuda. No tenía cómo pagar la deuda porque ya se habían robado todo en el restaurante. Y aparte tenía, pues obviamente familia, tenía muchas cosas
pagar, ¿no? El mundo se te viene encima. Y no sé de dónde saqué fuerza, Sergio, y al final yo creo que mucha gente también ha recurrido a buscar alternativas emergentes, le llamo yo, ¿no? Al final rescaté mi idea, porque la idea original no era mala, era bastante buena, era una idea gourmet, demás, y no me lo van a creer, lo apliqué en, digamos, en una plaza pública en lo que me recuperaba. Y empecé otra vez, ¿no? O sea, otra vez empecé a crecer. Al final yo creo que esto que me pasó a mí le ha pasado a muchas otras. Yo creo que muchos hemos estado a expensas o hemos sido afectados o violentados por diferentes situaciones, violencia, inseguridad o algunas condiciones también del medio ambiente que no han favorecido para que el negocio crezca. Por más que tienes una buena idea, por más que tienes el recurso para empezar, efectivamente, en eso creo que tengo todo que darte a favor. Efectivamente, hay muchas situaciones alrededor de un emprendedor. Es una de las tantas películas de terror que se iba a emprender o ya con una empresa. Es que todos los días hacen riesgo. Todas esas riesgos puede pasar algo tan simple como algo natural, por ejemplo, ajeno a ti, ajeno a todo, que de alguna manera no te diste cuenta de lo que puede tener como alcance, ¿no? A veces nos cegamos en la idea de negocio y vemos y calculamos todo lo que tiene que ver con el negocio, pero no en la realidad de lo que pasa en la calle cuando tienes un negocio ya físico, ya sea incluso la gente que manda cosas por internet, de algún tipo de producto, y luego hay fraudes y luego hay muchísimas cosas y al final hay mucha gente que está viviendo esto y eso no se comparte. Todo el mundo te comparte el carrito, todo, el viajecito, este resultado que a lo mejor es merecido o inmerecido, porque también hay que ser realistas, no todo emprendimiento es a base de lucha, sino a base de capital y apoyo. Me queda muy claro que si alguien está decidido a hacerte un empresario familiar o tu papá o tienes la suerte de alguien muy cercano, lo vas a lograr porque simplemente tienes que explorar negocio tras negocio. Sí. Y luego te dicen, es que yo ya tuve 8 fracasos y el noveno me levanté. Dices, no, pues te levantaron 8 veces y la novena. Hay gente que no tenemos esa oportunidad de fracasar ni a la primera, que fue mi caso, porque yo lo había descartado, llega el capital y yo tenía que luchar. Hace 3 años y medio ya estoy independiente con mi propio capital y te das cuenta de eso, de que puedo vencer ese miedo en ese punto específico donde no, sí jugamos el mismo juego, pero no con las mismas fichas, ¿eh? Hay emprendedores, mucha suerte, esos jóvenes, y digo entre comillas jóvenes emprendedores exitosos, que yo no lo comparto porque al final, digo, sí hay trabajo, pero cuando tienes tanto soporte, tanta gente, tanto conocimiento empresarial de familiares, amigos, soporte de capital, pues sí el reto baja muchísimo, ¿eh? Sí están jugando en modo fácil el juego del emprendimiento, cuando alguien ya sabe, por ejemplo, de un negocio. Mi familia, soy la primera persona que tiene un negocio, entonces todo es nuevo, no hay a quien preguntarle más que ir a tocar. Tramitar un permiso fue una odisea de estar preguntando 3 meses cómo, porque hasta eso también lo hacen cada vez más difícil para que o uses un gestor Sí. o bueno, actos de corrupción. Entonces, la lucha incansable del emprendedor por luchar contra todo también cada vez se hace un poco más difícil y es parte importante de este mensaje que quería compartir contigo y siempre estarlo tocando para ayudar a los demás que sí se animen, pero con el menor riesgo posible o muy conscientes. Y pueden generar un plan de contingencia, y al final yo creo que no todo es suerte, yo creo que realmente al final tocaste las puertas adecuadas y a lo mejor hay muchas situaciones o circunstancias alrededor de las personas, algunas que podamos explicar, otras que no podemos explicar, sin embargo, yo creo que también hay que tener mucho valor para entrar a este camino, mucha disciplina, mucha motivación. Y sí se puede, yo creo que estamos aquí. El hecho de platicar también las historias negras y las historias no tan lindas es también con la finalidad de que vayan preparados, pero decirles sí se puede, o sea, de que se puede, se puede. Hay que formarnos con buena estructura, un plan de contingencia, un plan de negocio, un plan de proyección financiera, hay que empaparnos un poquito. Curiosamente eso no nos lo enseñan en la universidad, sí, ni modo, hijo, ir Ni a cobrar. descalabrada. No, no nos enseñan ni a pagar impuestos, ni a cómo conformar una empresa. Eso lo aprendes en la marcha, ¿eh? Lo aprendes en la marcha, ni a cómo gestionar equipos de trabajo. La teoría es muy bonita, la práctica es otra cosa completamente. Claro, yo le pregunté a mi maestro de la universidad, ¿y cuánto cobro ahorita que ya soy abogado? Digo, no sé, por eso soy maestro, para andar cobrando. Y dije, no, pues ya, y ahora cómo, ¿no? Entonces entras y sales otra vez en blanco, ¿no? Enfrentarte a esta realidad de mundo.
y sí es muy duro. Al final, te agradezco mucho, Citlali, de agradecerte a nuestro equipo. Que siento muy afortunado de haberte conocido y poder compartir este programa contigo. Sé que juntos podremos hacer esto y también con las interacciones de todas las personas que nos manden mensajes, estar tratando todos estos temas que algunos son escabrosos, delicados, pero alguien tiene que hablarlos. No todo es miel sobre hojuelas. La verdad es que yo no comparto eso de que no es suerte. Yo al final he intentado descartar la suerte, pero siempre la sigo viendo, porque mucha gente igual o más capaz que yo, más inteligente que yo, con más valor que yo o más capital que yo, no ha podido sacar un negocio adelante y yo tuve la fortuna de poderlo sacar. Entonces, esta parte de también se ocupa bueno, yo lo opino así, esta poquita salecita de suerte que te hace que todo se acomode de pronto, que yo creo que muchos empresarios coincidirán, otros sí se sentirán 100% seguros de su resultado. Yo en mi caso sí veo ese toquecito de magia de conocer a las personas indicadas en el momento indicado, que se dé algo, entonces creo que también es bonito y te hace sentir parte de la magia del emprender y tener una empresa cuando volteas hacia atrás y ves toda la gente que depende de ti. Yo sí veo mucho la magia, ¿no? De tener un negocio. A mí me gustaría mucho dejar el mensaje también, que no lo tratamos, no lo mencionamos en este momento, de las ganas de estar aprendiendo en todo momento. Aprender, yo creo que es una habilidad, una curiosidad, una energía de estarse preparando, de estar aprendiendo, incluso aprender de la gente que trabaja contigo, de la gente que te rodea. Es también uno de los elementos que hacen más efectivo que un emprendimiento funcione. El aprender de todo mundo. No vas a creer, pero yo aprendí hasta literal, repostería, ¿no? Y nunca sabes en qué momento eso que aprendiste te va a funcionar para tu empresa o te va a funcionar para alguna idea que tengas de negocio. Al final, el mantenerte activo, mantenerte aprendiendo, aprendiendo de los demás, es también una de las cosas que me gustaría mucho resaltar. Ya ven que sí sabe repostería, ¿eh? Dijo que no al principio, pero sí sabe. Luego te traigo una. Pues muchas gracias, terminamos este programa, esperamos les haya gustado, compártanlo, mándenos sus mensajes, es muy importante esta interacción que tenemos en las redes sociales, siempre bipolares, donde recibimos de todo tipo de mensajes, al final eso ayuda porque sueño yo con algún día poder tener este equilibrio de información que no engaña a la gente, ni para bien ni para mal, porque ni tampoco es imposible, ni tampoco es lo más fácil, pero con la información correcta, personas correctas, con personas que tengan la experiencia, hoy en este tema también que queda pendiente para otro programa, que es las mujeres y el emprendimiento, que siempre es un reto diferente al que enfrentamos los hombres. Tema también por poder expandir y pues no me queda más que agradecerte, Citlali Flores, por estar con nosotros y formar parte de este equipo en la conducción. Pues muchas gracias. Sergio Carrillo, un placer para mí compartir contigo. Van a venir temas interesantísimos que no se pueden perder y vamos a aportar todo el conocimiento y todas las herramientas y todos los tips y un montón de cosas interesantes a partir de información verdadera para que ustedes estén siempre bien informados. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana Emprendiendo Jalisco.